Buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día, domingo 17 de abril. Y en este día, el día de resurrección, celebramos ese hecho histórico, ese hecho que marca la vida de cada creyente, que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándonos la esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, debido a que Él también ocupó nuestro lugar en la cruz y nos dio esa misma clase de vida que Dios tiene. Es la vida Zoe, la vida que nos ha sido impartida a través de la fe y de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, que cortó un pacto con mejores promesas. Así que en esta tarde vamos a continuar nosotros con lo que es el libro de Marcos en el capítulo 4. Sabemos que la resurrección es un hecho sin precedentes, pero lo celebramos y también nosotros constantemente estamos compartiendo ese mensaje. No es solamente un mensaje por ser Semana Santa, sino que es un mensaje permanente, porque eso es lo que Dios quiere, que todos los días de nuestra vida nosotros compartamos la cruz y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar y en esta tarde vamos a ver lo que es en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 20, la parábola del sembrador. Una parábola muy importante, como la vamos a ver en esta tarde. Así que si tienes una Biblia cerca, tómala y ábrela en Marcos capítulo 4 y vamos a tener la lectura del versículo 1 al 20. ¿Ok? Bien. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera o fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos que esta semilla que va a ser impartida pueda llegar a los corazones que están dispuestos, que están ya, Señor, limpios, que están, Padre, receptivos, para que esta semilla, Señor, pueda producir el fruto que tú tanto esperas, fruto abundante que glorifica tu nombre. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, esta es una parábola muy conocida, sin embargo es clave porque, como nos dice también en este pasaje, el Señor Jesús en el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, esta parábola es la llave. Esta es la primera parábola en este capítulo de varias que se van a dar en este mismo capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. También nosotros la vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 8. Ahí nos da algunas pautas con respecto que amplían un poquito más el entendimiento de esta parábola. Sin embargo, nosotros vamos a verlo aquí. Vemos, dice otra vez, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Vemos a Jesús otra vez en este mismo escenario, junto al mar. Vemos de que Él siempre está rodeado de mucha gente. En el versículo 20 del capítulo 3 dice, se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahora también esa muchedumbre, como hemos visto también, se arrojaban encima de Él para tocarlo y poder recibir sanidad. Entonces Jesús, ahora estando frente al mar de Galilea o al lago de Galilea, se reúne mucha gente. Ahora, acá vemos a sus seguidores, vemos personas que le están siguiendo, personas que están dando testimonio de lo que Jesús está haciendo en la vida de muchas personas, ¿no? Y vamos a ver de que Jesús realmente está rodeado de su verdadera familia, ¿no? Estaban sus seguidores, cuya vinculación espiritual con Él era más fuerte, inclusive que los lazos familiares, porque Él ya había dicho en el capítulo anterior, al final, que los que estaban ahí alrededor de Él, ¿no? Y eran los que hacen la voluntad del Padre, ese es su verdadero hermano, madre y hermanos. Entonces son vínculos mucho más fuertes cuando tú estás conectado con el Señor debido a esa búsqueda, debido a esa hambre, a ese deseo de hacer su voluntad, de vivir en fe y de vivir en obediencia. Tenemos un lazo mucho más fuerte con el Señor, una comunión más íntima con Él. Por eso es importante no solamente ser un religioso, sino también ser una persona que anda en la presencia de Dios, que está en su secreto, que puede escuchar la voz del bendito Espíritu Santo, que es el que le va a guiar a toda verdad. Entonces, vemos de que Él ahora está rodeado de esa gente que es realmente su familia, que tiene un lazo mucho más fuerte que el sanguíneo, ¿no? o del entorno familiar. Entonces dice que se le reunió tanta gente que Él entró en la barca y se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la orilla escuchando. Algunos ingenieros o personas que son expertos en acústica dicen de que esta fue la mejor manera de poder llegar a una cantidad de gente, porque Él estaba en la barca y a la hora de hablar dice que el lago podía
hacer de que se expandiera su voz de una manera pareja, si se puede decir, de tal manera de que todos podían escucharle, y así también él podía articular de una manera libre, ¿no? Y la gente podía escuchar claramente el mensaje y podían concentrarse. Ahora aquí vemos de que el Señor dice aquí en el versículo, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora, vamos a ver de que esta forma de enseñar, esta doctrina que él da, no es un mensaje teológico, sino que él empieza a hablar y enseñarles, como dice aquí en el versículo 2, por parábolas. ¿Y qué cosa era una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola puede definirse como algo paralelo, una comparación, también una confrontación, una ilustración, una analogía, una figura. Pero básicamente una parábola es una historia terrenal con significado celestial o espiritual. Además, cuando estudiamos las parábolas, nos damos cuenta de que Jesús las usó realmente para dar básicamente enseñanzas con respecto al reino de Dios. Entonces la parábola tenía un contenido de una enseñanza realmente espiritual, de lo que Dios quiere establecer, de lo que Dios quiere que penetre en el corazón del hombre y del ser humano. Entonces, también es importante ver que en el contexto judío, el uso de las parábolas era común. Es común entre los hebreos. Pero Jesús en este caso, con estas circunstancias, las emplea con un propósito más que enseñar una verdad, es para penetrar en el corazón del ser humano, para confrontarlo con una realidad. Vemos aquí que Jesús lo que está haciendo al decir esta parábola, simplemente está proyectando lo que Él vino a hacer, lo que Él estaba haciendo. Él está hablando de sí mismo en esta parábola, pero también está hablando de todo ser, de todo creyente, de todo hombre y mujer de Dios que ha sido confrontado con el mensaje de salvación y entiende de que esta es la solución para transformar el corazón humano, el corazón del hombre, para que pueda ser transformado, cambiado a esa nueva imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús vino por encargo de Dios y Él ahora viene a enseñarnos el camino. Él viene a sembrar la semilla, esa semilla que en sí podemos verla pequeña, pero que tiene todo un potencial extraordinario cuando hace contacto con una tierra que ya está preparada, está limpia, está despojada de toda cosa que puede impedir que brote esa semilla, que se puede convertir en un árbol y dar mucho fruto. Y ya vemos que el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual nos ha escogido, que lo encontramos en Juan capítulo 15, es que nosotros llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Pero todo empieza con esa semilla. Esa semilla tiene que ser sembrada, tiene que ser regada, tiene que estar en las condiciones óptimas para poder producir fruto abundante. Sin embargo, aunque la labor de un agricultor es esa, justamente para tener éxito en su cosecha, en su siembra y en su cosecha, él tiene que preparar la tierra, tiene que hacer barbecho, como se dice, tiene que sacar las malas hierbas, tiene que sacar las piedras. Pero vemos en este relato que no hay ese preámbulo, que no hay esa preparación, porque simplemente
nos relata de que ese sembrador sale a sembrar y como que aparentemente es un desperdicio de la semilla, es un derroche de semilla, pero vamos a ver de que esto tiene una recompensa cuando cae en buena tierra. Es decir, está hablando el Señor de la labor que Él ha venido a hacer y de la que harán también sus seguidores, pero está también hablando de la condición humana. Cuando Él lo explica luego a sus discípulos, ellos pueden entender de que se está hablando de las diferentes condiciones o de 4 diferentes tipos de corazón que podemos encontrar nosotros dentro de los oyentes, dentro de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí que Él les empieza a enseñar por parábolas. Y decíamos que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial o espiritual. Era común el uso de las parábolas, pero Jesús lo está usando ahora con un fin de dar un mensaje mucho más profundo que llega al espíritu, que es la raíz, que es la esencia de todo ser humano. Ahora Él empieza con esta historia porque esto va a captar de una manera natural y va a conservar también la atención de las personas que están escuchando, ya sean las personas que son amigos, que son simpatizantes, como también los que han venido como infiltrados o como adversarios, se encuentran como adversarios también dentro de la muchedumbre. Vemos que vez tras vez ellos, los religiosos, los fariseos, los religiosos venían inclusive de Jerusalén para ver las enseñanzas, para ver qué hacía Él en el día de reposo. También se le acusó de haber liberado a los endemoniados por estar asociado con Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces estaban ahí, pero ellos, al escuchar esta enseñanza, cuando Jesús empieza a hablarle por parábolas, ellos tienen que mantenerse atentos, escuchando la enseñanza. Era una manera de neutralizar también algún tipo de acechanza, ataque o de acusación. Al menos por ese momento ellos estaban expectantes, escuchando. Entonces, más aún, esta parábola, o cuando Él usaba las parábolas, el fin era sondear el corazón. El propósito era sondear el corazón, ¿no? Demandando de ellos un pensamiento y también una aplicación. Es decir, captaba la atención, también los llevaba a una reflexión y por ende tenía que llevarlos a una acción. Entonces, el uso de la parábola demandaba de todos todo este proceso. Ahora, también podemos decir de que las parábolas eran como armas morales para sorprender y despertar la conciencia de los oyentes. Entonces, y eso es lo que hace Jesús, porque le dice oíd, oíd. Entonces, con esto Él está llamando la atención de sus oyentes. Entonces, ellos callan y empiezan a escuchar el mensaje, la enseñanza, la parábola. Ahora, vemos aquí de que Él empieza a relatar. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hay algo interesante en cuanto a eso, hermanos, de que en 2 Corintios 5:17
El Señor dice que nosotros somos sus embajadores. Somos aquellos que se nos ha dado la palabra de la reconciliación. Somos los sembradores, en otras palabras. Y su responsabilidad no es otra, sino que salir y sembrar, echar la semilla, dar el mensaje, cumplir con la orden del jefe máximo, del dueño de nuestras vidas, salir y sembrar la palabra. Dios se va a encargar de fructificar. El mismo apóstol Pablo dice de que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Indudablemente vamos a ver que hay condiciones adversas, pero también se van a presentar condiciones favorables. Indudablemente nosotros tenemos que estar en la medida de nuestras posibilidades preparando el terreno. ¿Cómo preparamos el terreno? Trabajando, orando, compartiendo y también estrechando lazos de amistad, alcanzando a aquellas personas que son renuentes al Evangelio, usando diferentes estrategias, pero no estrategias del mundo, sino estrategias que Dios nos da en esa comunión íntima con Él, cuando estamos en su presencia, cuando buscamos su rostro. Él nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que toca los corazones. Su palabra es como martillo y como fuego que quebranta la piedra. Entonces, tenemos que nosotros salir a sembrar. Esa es la orden. Ir y predicar el Evangelio. Tienes que ir y sembrar. Ahora dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Muchas veces hemos visto algún documental o en algún momento hemos ido a un campo, a una chacra, a un viñedo, y vemos de que hay un camino y a ambos lados están los árboles. Tiene que haber un camino por donde las personas luego transportan los frutos, no es todo vegetación. Entonces hay un camino, siempre hay unas trochas en donde, y a los lados se va sembrando, siempre hay unas pequeñas trochas en cada cantidad de hectáreas o de metros, y para que las personas también puedan tener acceso a los árboles, cortar los frutos, ponerlos en canastas o en carritos, y luego ellos los trasladen a un lugar de acopio, a un lugar donde luego se ponen en cajas, se empiezan a apilar. Entonces se refiere a ese camino. Es un camino donde la persona camina y ya ese camino, por ese contacto permanente con el trotar, con el caminar de las personas, la tierra se va apelmazando, se va endureciendo. Normalmente ese tipo de terreno no se prepara porque es justamente un camino. Pero aquí dice que el sembrador salió a sembrar. Él no tiene la potestad sobre el terreno. Él no tiene la potestad sobre el terreno. Y esto nos muestra a nosotros también que Dios considera, porque luego vamos a ver que estos terrenos representan vida, representan corazones de personas. Nos muestra su amor. ¿En qué sentido? De que Él no impone, de que Él nos ha dado libre albedrío al ser humano, de que Él no nos ha hecho autómatas, no nos ha hecho robots. Él quiere que le amemos voluntariamente, que nosotros le abramos nuestros corazones a Él y le sirvamos de una manera voluntaria. Él no viene a forzar, no viene. Él, si bien es cierto, permite circunstancias para que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Sin embargo, Él no impone nada. Por eso que Él siembra la semilla. Él no viene y prepara el terreno, ¿no?, como si fuera suyo. Dios no interviene en tu vida.
hasta que tú no le das lugar, hasta que tú no se le entregas, hasta que tú no se la rindes y lo haces realmente dueño a Él de tu vida. Y aún así, siendo Él el dueño, habiéndote comprado, tú todavía tienes la decisión, tú todavía tienes tu voluntad, pero tú tienes que rendirla al Señor para que el Señor haga esas cosas maravillosas que Él nos promete en su palabra. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué maravilloso es saber de que Él respeta nuestra voluntad y que espera que nos rindamos voluntariamente y totalmente y le sirvamos por amor, por agradecimiento, siendo conscientes de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, vemos de que a ese camino al cual se refiere es un camino que está endurecido, ¿ok? Y dice que ahí cae parte de la semilla y vienen las aves y se la comen. Luego dice otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces vemos aquí de que hay un terreno, parte que esa semilla cayó en un terreno que tenía poca, en su superficie tenía tierra húmeda, pero debajo habían piedras. Entonces esa semilla captó la humedad, brotó, pero cuando empezó a echar raíces se tocó con la piedra y no pudo profundizar. Y es más, salió el sol abrasador, y además también empezó a secar la poca humedad que había, y también las piedras empezaron a calentarse, las resecó, las quemó y no pudo subsistir, no pudo brotar, no pudo echar raíces y, como dice aquí, se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Bueno, ya había ahí espinos, habían cosas, entonces las semillas cayeron, había profundidad, había humedad, pero cuando empezó a crecer los espinos, le quitaron luz, sonar. Los espinos también es una planta. Entonces empezaron de alguna manera a robarle la humedad, los nutrientes, y aunque dio fruto, de repente el fruto no fue el esperado. Y esto también es algo importante que vamos a ver qué significa luego. Y finalmente dice, versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora, indudablemente, esta tierra estaba libre de todas estas cosas anteriores, de piedras, de espinos, tenía mejor humedad, pero sin embargo, sabemos de que hay tierras que son mucho más fértiles que otras. Por un tiempo yo estuve trabajando en la selva y recuerdo muy bien de que a veces llevábamos a través de la carretera de tierra, llevábamos víveres y cuando algunos frutos se malograban o en la misma movilidad recogíamos a algunas personas que llevaban víveres y veían, por ejemplo, tenían tomates que ya estaban chancaditos o malogrados por el mismo trayecto largo. Entonces ellos agarraban y los empezaban a tirar al lado de la carretera, y la tierra era tan fértil que luego eso empezaba a brotar. Una tierra así como arcillosa, pero por bastante sol y también bastante humedad, porque en la selva pues llueve permanentemente también. Entonces esa semilla, por más que no había llegado todo ese proceso, empezaba a brotar y daba fruto. Por eso que en la selva encontramos cualquier cantidad de árboles frutales y también
de otros tipos de vegetales, porque la tierra es muy fértil y no necesita realmente de que labren la tierra. Pero otras tierras son más arenosas, de repente tienen otras características, entonces pueden dar o producir el 30%, el 60% y otras un 100%, como nos dice aquí. Y luego, así como al principio, que el Señor le dijo, oigan, ahora que ya escucharon el relato, le dice, entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Está haciendo un énfasis, está diciendo realmente, presten realmente atención, capten, no oigan superficialmente. Veía un poco la diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos, pero escuchar es prestar atención, estar realmente receptivo, atento, y luego poder meditar sobre lo que escuchamos, sacar una conclusión y tomar una decisión de aplicar lo que nosotros estamos escuchando. Y además es importante porque la función del oído para el Señor es importante. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Pero también el temor viene por el oír. Así que, ¿qué estamos escuchando? ¿Para qué estamos nosotros prestando nuestros oídos? Hay muchas voces, pero tenemos que saber discernir, saber sintonizar nuestros oídos espirituales con la voz de Dios para poder ser edificados, para poder ser bendecidos. Ahora, indudablemente hay un proceso en nuestra vida, así como también sucedió con los discípulos. Versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola. Ellos habían estado escuchando. Ahora, es interesante que aquí en el versículo 10, esta misma pregunta ilustra o nos da pie para ver el propósito y la eficiencia de las parábolas. ¿Qué era qué? Hacer que la gente piense con el fin de que el mensaje pueda penetrar profundamente en sus oídos. Esto captó la atención, la curiosidad. No simplemente ellos oyeron de una manera superficial, sino que los llevó a pensar, a reflexionar, y al no entender, fueron justamente al Señor, que es el que le había dicho, el que le había relatado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres tú decir con esto? Por eso, cuando vamos a las Escrituras, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Él fue el que escribió las Escrituras, Él fue el que las inspiró, y Él es el que habita en todo verdadero creyente. Él es el que mora en nosotros. Somos hechos templo de su Espíritu Santo, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su ministerio presente es guiarnos a toda la verdad y revelarnos las cosas que han de acontecer. Él es el verdadero maestro que nos va a llevar a una aplicación, nos va a llevar a una interpretación correcta de las Escrituras, porque Él fue el que la inspiró y permitió que hombres conectados con Él la pudieran plasmar en este logos, en esta palabra escrita. Pero el rema de Dios viene por esa relación con el Espíritu Santo, por percibir la voz de Dios en esa comunión íntima, al estar en su secreto, al estar en su presencia. Entonces, ellos preguntan aquí, le preguntaron sobre la parábola. Y esa era la idea.
meterles ese bichito para que ellos pudieran tener esa inquietud e ir mucho más allá que los simples oidores que habían estado ahí. Por eso el Señor también nos dice en Santiago que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Pero no podemos ser hacedores si no hemos prestado atención, si no hemos sacado una conclusión para luego llevarlo a una aplicación en nuestras vidas. Porque eso es el Evangelio, es cambiar nuestros conceptos, renovar nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12, y poder así hacer lo que Dios nos manda en su palabra, vivir en línea con su perfecta voluntad. Entonces Él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Le está diciendo, ustedes tienen el privilegio, ustedes tienen la bendición de recibir revelación, de poder entender estas cosas. Hermanos, Dios se ha revelado a nosotros para que entendamos estas cosas, pero para poder luego nosotros también enseñar, impartir, sacar a las personas de su ignorancia espiritual. Pero es importante tener esa interpretación correcta, no en nuestro razonamiento, sino al estar conectados con Dios, al preguntarle a Él, Él nos va a dar la respuesta precisa. Y Dios, el Señor Jesús va a decir que nos tenemos que alegrar, la manada pequeña, porque al Señor le ha placido darnos el reino, revelarnos su plan, su propósito, para el cual Él nos ha salvado, para ser agentes de cambio, para ser canales de bendición a la gente que ahora aún todavía no conocen, no tienen esa relación, no han tenido ese encuentro con Dios. Qué privilegio convertirnos en instrumentos para su gloria. Entonces, dice, pero que a los que están fuera, por parábolas, es decir, le está diciendo la verdad, pero como encriptada, como escondida, pero ellos no están teniendo ese deseo de ir más allá, de poder descubrir, porque solamente se descubre cuando vamos, como en el caso de los discípulos, nos acercamos más al Maestro. La gente venía por curiosidad, la gente venía por recibir un milagro, como muchas personas que dicen, y qué bonito este mensaje, pero eso también representa uno de estos terrenos a los cuales cayó la semilla. El Señor le está diciendo, en otras palabras, acá hay diferentes tipos de terrenos que simbolizan los corazones. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Entonces los discípulos, aún ellos, están representando a un terreno de los cuales Jesús ha hablado en esta parábola. Y los que ya no estaban, los que no preguntaban, los que venían simplemente para conocer o para saber quién era este hombre que estaba haciendo cosas extraordinarias, a veces regresaban tal como habían venido. La diferencia está en tener esa relación íntima, en tener esa conexión con el Dios de la gloria. Pero también le dice, versículo 3, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús lo que le está diciendo es, si ustedes no entienden esta parábola, va a ser muy difícil que puedan entender las demás. ¿Por qué? Porque esta parábola es la que centra, hermanos, el precedente. Es aquí donde se está mostrando no solo el plan de Dios, sino el plan
para el hombre, para el siervo de Dios, para aquel que ha sido transformado por el poder de Dios, porque esto es lo que se tiene que dar de aquí hasta la venida del Señor. El sembrador tiene que salir constantemente a sembrar. Jesús vino para darnos la palabra, para revelarnos el propósito del Padre. Y esto tiene que ser algo constante. Entonces le dice, si ustedes no entienden esto, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es la clave de la tarea que nosotros tenemos que emprender como hijos de Dios, como personas responsables del mensaje que nos ha sido dado? Entonces, no van a poder hacer el resto de las cosas que Dios quiere que desempeñemos. Pero le dice, por eso les explica, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces ya nos dice aquí que esa semilla es la palabra. Es la palabra de Dios. Dios nos ha dado semillas. Dice que en el libro de Génesis, Dios creó todo, que tenía diferentes géneros de semillas. Hay diferentes géneros de semillas que Dios nos da en su palabra. Son diferentes palabras, palabras de sanidad, palabra de consuelo, palabra de fortaleza, palabra de prosperidad, palabras que van a levantar tu corazón, tu vida, que va a abrir la cárcel al que está preso, palabra de esperanza, palabras de diferentes géneros para traer sanidad a las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso tenemos que introducirnos en la palabra de Dios, memorizarla, para que en el momento en que se presente una situación, tú puedas desatar una palabra que traiga vida, que traiga ánimo, que traiga consuelo, que dé fortaleza, que dé sanidad. Ese es el propósito del sembrador. Cuando tú identifiques el terreno, vas a poder sembrar, porque también la semilla que es necesaria en ese tipo de circunstancia. Sabemos que hay semillas, hay frutos que no se pueden sembrar en algunos lugares, porque las situaciones del clima y todo lo demás no son favorables para esa semilla. No solamente es el terreno, sino las condiciones. Entonces tenemos que ver cómo está el corazón. ¿En qué situación está el corazón? Si está ya quebrantado, si está ya, como se dice, removido, y si las condiciones están dadas, las condiciones de repente, por decirlo metafóricamente, atmosféricas, ¿no? La humedad, si está en verano, si el clima es apropiado para que esa semilla pueda ser fructífera. Entonces, es el corazón de la persona, pero es también las condiciones, la situación que está viviendo, que a veces Dios la permite. ¿Para qué? Para que cuando tú sueltes esa semilla, pueda aprender y pueda dar fruto, y esa persona sea transformada, se convierta en un campo fértil, que dé mucho fruto para la gloria de Dios, que sea un testimonio poderoso para otras personas, porque por el fruto se conoce el árbol, dice el Señor. Entonces ese es el propósito de Dios. Y le dice el sembrador es que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Está hablando de que el terreno es el corazón. El terreno es el corazón. Ahora, vemos aquí que es en el camino. Hemos dicho que es el camino donde las personas, para la redundancia, caminan. No ha sido labrado, está endurecido. Esa tierra necesita ser quebrantada. Y habla de la condición del hombre que es renuente a las cosas de Dios, que tiene el corazón endurecido, que la palabra no puede penetrar. Es necesario que primero sea quebrantado. Y no es verdad que cada uno de nosotros
para poder conocer al Señor, hemos tenido que ser quebrantados, hemos tenido que llegar a tocar fondo muchas veces, hemos tenido que ser golpeados por diferentes circunstancias de nuestra vida. Y cuando no estamos bajo la sombra del Omnipotente, no estamos cubiertos por Dios, entonces Dios como que no interviene en nuestra vida y nosotros empezamos a dar de tumbos, empezamos a golpearnos ante las malas decisiones que hemos tomado, ante la falta de conocimiento del plan de Dios, porque Él dice que mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para que obtengamos el bien que esperamos. Pero cuando no tomamos a Dios en cuenta, entonces nuestra vida va de tumbo en tumbo hasta que somos quebrantados. Entonces es ahí donde Dios puede intervenir, es ahí donde es donde clamamos a Dios y Dios viene en nuestro auxilio, pero necesitamos ser quebrantados. Muchas veces le he dicho a ustedes de que Dios vino tratando conmigo durante mucho tiempo, escuchando la palabra, y yo mismo regándola, leyéndola, la palabra de Dios. Dios empezó a tratar conmigo y después de 7 años de ese proceso, finalmente me rendí al Señor. Y es ahí donde Dios transformó mi vida y la sigue transformando, porque saben que, hermanos, un terreno tiene que ser nuevamente sembrado después de un tiempo de cosecha. Tiene que ser nuevamente limpiado. Hay cosas que van a también ensuciar nuestra vida. El enemigo va a poner cizaña en el campo. El enemigo va a tratar de ahogar. Es un proceso. Pero ahora es diferente porque el Señor es el dueño de nuestra vida. Es el dueño de nuestro corazón, y Él lo va a limpiar. Él va a sacar el barbecho, va a sacar toda hierba y va a permitir de que su semilla siga produciendo fruto al 100 por 1. Indudablemente aún hay cosas en nuestra vida que tienen que ser arrancadas. Por eso también damos en un momento una cosecha abundante, en otro momento podemos dar una cosecha no tan abundante, porque estamos en un proceso. Ahora, esta es la vida endurecida, que lo vemos en el versículo 4, ¿no? Y también, ya luego en la explicación, en el versículo 15, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El diablo viene y roba la palabra, arrebata la palabra. Es fácil coger una semilla, pero cuando esa semilla tiene raíces y se convierte en un árbol, y a un pájaro no se lo puede llevar, no puede arrancarlo. Por eso es importante que encuentre profundidad, pero en un corazón endurecido no es el terreno más óptimo para que dé fruto la semilla de la palabra de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, va a permitir situaciones en nuestra vida porque nos ama, para que seamos quebrantados y podamos dar fruto. Entonces vemos una vida endurecida. Luego dice, continuando en la explicación, luego dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. He conocido a muchas personas que se convirtieron, estaban gozosos y wow, nosotros dijimos, qué tremendo, esta persona está en su primer amor, pero luego, de una manera fugaz, desaparecen y uno va a rescatarlos
va a buscarlos. Y vemos que luego esa actitud es totalmente contraria. Como que lo que era un buen prospecto para las cosas de Dios, que nosotros ya quizás habíamos hecho planes para involucrarlos en un ministerio, en un servicio, ahora vemos una renuencia, vemos endurecimiento, vemos rechazo. Y decimos, ¿qué pasó? Y a veces tenemos que nosotros dejarlo de lado. No porque querramos, sino porque no podemos forzar. Como decía una persona, lo que no nace, no crece. Pero en este caso hubo simplemente un crecimiento incipiente, un crecimiento que no llegó a profundizarse. Por eso vemos cuán importante es el discipulado en la iglesia, cuán importante es la oración, la intercesión, porque el enemigo va a empezar a atacar. Dice aquí, reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, el diablo no se va a dar por vencido. Uno de sus atributos es la perseverancia. Él va a seguir, va a venir a ahogar, va a venir a robar. Él es el quitagozo. Entonces va a poner persecución, va a hacer de que se burlen de nosotros, va a hacer que sintamos el rechazo. Pero por eso necesitamos también quitar de nuestros corazones aquello que no permite que esto profundice. Entonces viene la persecución, la tribulación. No es de que ahora venga, sino que lo que pasa es que mientras estábamos distraídos, como que no era necesario ser tan consciente de que nuestras vidas estaban a merced del diablo. Pero cuando tú empiezas a tener oposición, es porque realmente Dios ha entrado en tu vida. Es ahí donde eres consciente de que hay un mundo espiritual de oposición al propósito de Dios. Esa es la evidencia más objetiva de que hay un demonio, de que hay un diablo que existe. Porque mientras estabas a merced de él, todo estaba tranquilo. Estabas distraído, estabas perdido, estabas bajo su influencia. Pero cuando tú decides seguir a Cristo, entonces Él viene para hacerte la de a cuadritos. Él viene para ponerte zancadillas, para humillarte, para quebrantarte, para que tú pierdas fuerza y no sigas avanzando en el camino estrecho, que es el que lleva a la vida, a la salvación, a la presencia de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Luego vemos lo que es el otro terreno. Dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, los pasatiempos de la vida. Todas estas cosas, estos son los que fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra. Es decir, gente que oye la palabra, que empieza a estar hay un proceso, va de menos a más. Es decir, uno duro, el otro más o menos,
ya empieza a crecer, pero los espinos están ahí, ahogan, asfixian, estrangulan. Esa es realmente la interpretación de esto que lo hace infructuoso. Dice que crece, pero ¿qué es lo que no da? Es fruto. Entonces este terreno simboliza a la gente demasiado ocupada. Y eso es lo que escuchamos muchas veces en la iglesia. No tengo tiempo, pastor. No puedo, pastor. Es que usted no sabe, pastor. Miren, hermanos, nosotros los pastores también hemos trabajado. Nosotros no nacimos siendo pastores. Yo trabajaba en un trabajo que era realmente asfixiante. En la vida militar yo no podía distribuir de mi tiempo. Hoy día había una orden de encuartelamiento y yo no podía hacer planes de qué hacer. Mañana me venían y me destacaban a un sitio o me trasladaban a otro sitio. Yo no podía decir, no quiero ir. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Pero ahora estamos en el ejército de Dios. Somos soldados de Jesucristo. Pero pastor, estoy extremadamente ocupado. Tengo que trabajar, tengo que sobrevivir, tengo que hacer horas extras, tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, tengo una vida demasiado ocupada. Estoy afanado por otras cosas. Estoy como Marta, cuando Dios quiere que yo esté como María. Además, la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Las 24 horas del día son la perfecta medida dada por Dios para poder nosotros administrar y tener un tiempo para cada cosa. Pero a Dios siempre lo postergamos y a Dios le decimos que no tenemos tiempo, que no podemos, que estamos demasiado ocupados. Y dice que esto hace infructuosa. Y esto también representa a muchos creyentes que no dan fruto, que pasan su vida simplemente siendo oidores, que simplemente participan de una religión, pero no dan fruto, no ganan almas para Cristo, no dan un testimonio real de una vida transformada por el poder de Dios, que hablan solamente jerga evangélica, pero no producen fruto. Son como esa higuera, puras hojas, pero no hay fruto. Entonces el Señor lo manda a cortar, porque hace infructuosa la tierra. Está haciendo que la tierra se desgaste en vano. Entonces, hermanos, no solamente es aquello que por el afán dejan de ser creyentes o se ahogan y no llegan a fructificar, sino que también es la situación de muchos creyentes que dejan que los espinos rodeen su vida, que no son capaces de deshacerse de aquello que está haciendo infructuosa la palabra en sus vidas, que no manifiesta ese poder. Es un creyente carente de poder, carente de ese fluir de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para poder alcanzar a otros. Porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, no se hacen evidentes a la vista de los demás. Parecen, pero no son. Entonces, eso nos lleva a meditar nuestra condición, cómo estamos andando delante del Señor. Y finalmente, el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, vemos acá una vida receptiva. Alguien que recibe, escucha, asimila y da fruto y lo aplica
aplica los principios de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces se vuelve una vida poderosa, una vida de poder. Ahora nos dice que esta semilla, hermanos, es palabra. Es palabra. ¿Qué palabras, qué semillas salen de tu vida? Porque un árbol llega un momento en que da fruto, pero ese fruto a veces madura, cae en tierra y ahí está la semilla. Y esa semilla va a producir miles de frutos más. Necesita, dice el Señor, de que la semilla necesita caer en tierra, necesita morir para dar fruto. Tú y yo necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne, morir, ser quebrantados para dar una nueva simiente, porque la semilla aquí es simiente, es la palabra griega, semen, es lo que va a ser sembrado y en las condiciones óptimas va a producir fruto abundante. ¿Cómo está nuestro corazón? O tú, hermano, amigo que nos escuchas, ¿cómo es tu corazón? ¿Es un corazón duro como el asfalto? ¿Es un corazón que tiene algo de humedad, pero tiene piedras aún ahí, que no permite que profundice, que tienes que hacer barbecho, que tienes que sacar las piedras, tienes que sacar las malas hierbas, los espinos, para que la palabra produzca? Y mira, Dios nos dice que Él es el sembrador. Él siempre ha sido el sembrador. En Isaías capítulo 55 nos dice cuál es el propósito al habernos dado su palabra. Ahí nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente. 55 del 8 al 11 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperar en aquello para que la envíe. Hemos dicho que Jesús dice en esta parábola que la semilla es la palabra de Dios. Dios envía su palabra, dice que su palabra que sale de su boca no volverá vacía. Dios quiere darte una palabra de bendición. Dios quiere darte una palabra de sanidad. Dios quiere darte una palabra de consuelo, de restauración. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu descendencia. Dios quiere bendecir todo lo que ha puesto en tu mano. Pero todo empieza en el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, salen las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, todo sale de ahí. Por eso es importante que un corazón sea cambiado, transformado. Solamente Dios puede cambiarlo. Él solamente es el sembrador, Él está sembrando, pero cuando tú le entregas tu vida, Él es el dueño del terreno. Y Él tiene toda la potestad, porque tú se la has entregado, para que Él lo limpie, para que Él saque todo aquello que está impidiendo que su palabra dé fruto y puedas tener una cosecha abundante de bendición, no solamente para ti, sino para toda tu descendencia. En Juan capítulo 6, versículo 63, mira lo que dice el Señor Jesús en este pasaje. Él dice:
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escúchalo bien. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es una semilla poderosa. Su palabra son espíritu y son vida. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Por eso Dios quiere sembrar esa semilla de su palabra para darte vida y vida abundante. Esa vida Zoe, la misma clase de vida que Dios tiene. La pregunta es, ¿dejarás que Dios transforme tu corazón, transforme tu vida? Y finalmente, en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente. Mira cómo Dios te habla en esta tarde, con ese amor eterno, con ese amor que entregó a su Hijo a morir por ti y por mí en esa cruz que tú y yo merecíamos, pero que resucitó con poder para darnos seguridad de vida eterna. Mira, en Proverbios 4, 20 al 22 nos dice lo siguiente, que dice el Señor, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído. ¿Qué le dijo Jesús en esta parábola? Oíd. El que tenga oído, oiga. Ahora te dice Jesús, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, el terreno que nos dice esta parábola. Porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra que es sembrada en ti, en tu corazón, son vida y son medicina a todo tu cuerpo. Dios quiere sanar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios quiere tocar tu cuerpo. No importa qué enfermedad tengas. Él dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son medicina para tu cuerpo. Hermanos, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Es más poderoso que la mejor vacuna creada por los hombres. Por sus llagas hemos sido sanados. El derramamiento de esa sangre trae sanidad, trae liberación. ¿Por qué? Porque por esa sangre se cortó un pacto con mejores promesas. Y Dios te da la promesa más grande y quiere hacer el milagro más grande. Darte vida eterna. Le abrirás tu corazón al Señor. Le entregarás tu vida. Reconocerás tu pecado. Reconocerás de que tu vida sin Cristo no ha sido nada bueno, no ha sido nada fácil. Pero el Señor te dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, hazlo en este día. Él dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dios te da la oportunidad hoy. Y tu hermano, limpia tu corazón. Saca todo aquello para que la palabra no sea infructuosa, sino fructífera. La palabra te potencie, la palabra te empodere para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, donde fluye el Espíritu Santo y fluyan los milagros, la sanidad, los prodigios, los dones de Dios sean activados en tu vida y seas un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Entrégale hoy tu vida al Señor. Si quieres hacerlo, haz esta oración sencilla, pero de todo corazón. Cierra tus ojos por un instante y dile lo siguiente. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad y no conforme a lo que tú me dices en tu palabra. Perdóname, Señor. Y en esta tarde yo te abro mi corazón. Te invito a que tú entres en mi vida y cambies mi vida. Señor, necesito de ti. Ayúdame, Padre. Espíritu Santo, transforma mi vida.
Limpia mi corazón, cambia este corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a tu voz, para a partir de hoy poder vivir conforme a tu palabra, que es tu voluntad, es tu propósito para mi vida. Señor, en esta tarde yo te invito a entrar en mi corazón, te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y hermano, si tú no has estado dando fruto, dile: Señor, perdóname. Señor, si yo no he salido a sembrar la buena semilla, perdóname. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo, envísteme de tu poder. Señor, activa los dones que yo sé por tu palabra que tú me has dado para servirte todos los días de mi vida y ser un canal de bendición para muchas personas que aún no te conocen. Señor, lléname, lléname, lléname con tu presencia, transfórmame para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la palabra de Dios dice que tú hoy te has convertido en un hijo, en una verdadera hija de Dios, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y tienes vida eterna. Si tú partieras hoy de este mundo, vas a la presencia de Dios, no vas a ese lugar horrible donde van aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Así que hoy hay fiesta en los cielos, porque dice que hay fiesta por un solo pecador que se arrepiente. Así que si tú lo has hecho de corazón, entonces hoy hay gozo en los cielos. Y también la persona de Cristo va a seguir obrando poderosamente en ti por el Espíritu Santo, que ahora te ha hecho su templo. También queremos ser participantes de esta bendición. Queremos darte recursos, queremos ser instrumentos para que tú puedas crecer saludablemente en esta nueva etapa de tu vida al haberle entregado tu vida a Jesús. Así que comunícate con nosotros, queremos ayudarte, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Para eso Dios nos llamó. Así que damos gracias a Dios por tu tiempo y te recordamos que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración y normalmente los domingos a las 11 de la mañana tenemos este tiempo de la palabra. Así que damos gracias a Dios y te exhortamos a seguir en las cosas que Dios tiene para ti y están en su palabra. Y también recuerda que estamos mucho más cerca de la venida del Señor de lo que podemos imaginar. Eso nos lo dice su palabra. Así que prepárate, porque el Señor viene pronto. Y también te animamos a que te conviertas en un instrumento de Dios. Comparte este mensaje, este video con otras personas que no conocen al Señor, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerle. Gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga. Y recuerda, Cristo viene pronto. Bendiciones.